Y vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Señor, a entender cuál es tu voluntad, que permanezcamos siempre en tu palabra, que permanezcamos siempre en tu camino y que crezcamos espiritualmente, Señor. Que no nos quedemos así como estamos, sino que cada día, Señor, nos extendamos más hacia lo que está por venir, porque todo lo que viene de ti es bueno, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis papás me pidieron que diera un tema acerca de la apostasía. Diga conmigo, apostasía. Sí, entonces yo sé que algunas de ustedes anotan. Si ustedes anotan apostasía, vamos a dar el significado. Apostasía con S, las dos, apostasía. Y significa abandonar la fe. Abandonar la fe. ¿Sí? También se puede entender como apartarse del evangelio. O apartarse de la palabra de Dios. Dentro de este curso que van a ver de religiones y de sectas, voy a dar una semblanza general, no voy a hablar de ninguna religión en específico, tal vez de algún ejemplo, pero va a ser más en general de todos los engaños, ¿no? De todas las religiones que buscan apartarnos de Dios. Entonces vuelvo a repetir, apostasía es abandonar la fe, ¿sí? Apartarse del evangelio, eso es. Ahora, ¿cuándo se dará esta apostasía? ¿Cuándo se va a dar? Desde que inició la iglesia, comenzó la apostasía. Desde que inició. La iglesia comienza con Jesucristo, ¿verdad? Y con los apóstoles. Y desde el tiempo de los apóstoles, o sea, me refiero al apóstol Pablo, al apóstol Juan y todos los apóstoles de Jesús, desde ese tiempo ya hay apostasía. Acompáñenme a Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 al 9. Y me voy a apurar porque la pastora me dijo que nada más tengo 3 horas. Entonces no quiero abusar del tiempo, no quiero pasarme de esas 3 horas. Gálatas 1:6. Y dice la palabra de Dios. Muy bien, y vamos a seguir hasta el 9, 7, bueno, o sea, seguido hasta el 9. Sí. Amén. Entonces estamos viendo que desde el principio el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado, ¿verdad? Para seguir un evangelio diferente. Sí, o sea, había personas que ya estaban predicando otra cosa completamente diferente, sí, a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de la palabra. Entonces, ¿desde cuándo es la apostasía? Desde el principio de la iglesia. Ya había personas enseñando otras cosas muy diferentes. ¿Ok? Y bueno, y él dice que no hay ningún evangelio diferente. Dice, si alguien les anuncia otro evangelio del que les hemos enseñado, dice, sea anatema. Eso significa, sea maldición, sean malditos, ¿no? Si alguien enseña un evangelio diferente, sea tomado por maldición. Sí, en pocas palabras, para que nosotros podamos permanecer en Dios, necesitamos, por lo tanto, estar apegados a la palabra de Dios. ¿Sí? No hay nada extra a la palabra de Dios. Amén. Hay muchos libros, pero esos libros no tienen la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Hay muchos libros, aquí en la iglesia hay una librería, pueden leer buenos libros, solamente son un apoyo, ¿verdad? Para ayudarnos a comprender algunos temas. Es bueno leer, por supuesto, pero no los podemos tomar como una autoridad al nivel de la palabra de Dios. Simplemente son libros más, son herramientas más. Lo que debemos de tomar como una palabra
firme, fiel, verdadera, únicamente es la Biblia. Diga conmigo, la Biblia, ¿verdad? Me ayudará a permanecer en el camino. Amén. En una ocasión una persona me decía, pastor, y me daba una opinión de algún tema. Y le digo, no estoy de acuerdo. Y me dice, lo que pasa es que está escrito en un libro y me dijo el nombre de un escritor famoso, ¿no? Entonces le digo, no, o sea, él está dando su opinión. ¿Sí? Él está dando su opinión. No significa que sea una ley. ¿Sí? La palabra de Dios es a la que debemos de hacer caso y tomarla como máxima autoridad. Amén. Bueno, vemos que desde el principio se da la apostasía, sin embargo, aumentará conforme nos acerquemos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Conforme avanzamos a los postreros días, conforme avanzamos al fin de los tiempos, la apostasía aumentará. Sí, cada vez es más tremenda la apostasía. Amén. Acompáñeme a Primera de Timoteo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 3. ¿Alguien gusta leernos fuerte? Amén. Así está bien. Gracias. Vemos aquí que dice la palabra que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, personas que escucharon la palabra de Dios, personas que se congregaron, que escucharon la verdad, dice la palabra, apostatarán. Es decir, serán engañados. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser eso? Escuchando espíritus engañadores. ¿Sí? Las personas que promueven la apostasía, las personas que engañan, ¿verdad? Son respaldados por demonios. Aquí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Son espíritus engañadores, ¿sí? Y doctrinas de demonios. Y en el versículo 3 viene algo bien curioso. Dice que prohibirán casarse. ¿A qué religión les suena? Si quieren servir a Dios, si quieren ser sacerdotes, les prohíben casarse. Si quieren ser mujeres dedicadas a Dios, les prohíben casarse. ¿No se les hace impresionante lo que dice aquí la palabra de Dios? ¿Verdad? Les impedirán, les prohibirán casarse. ¿Y sabe qué? Eso está en contra completamente de la palabra de Dios. El primer mandamiento para el ser humano es multiplíquense y fructifiquen. Ese es el primer mandato para nosotros. ¿Sí? Entonces, imagínense, prohibirán casarse, ¿no? Y prohibirán abstenerse de alimentos. Usted sabe, todo lo que comemos, podemos dar gracias a Dios por todo lo que comemos, amén. Con acción de gracias, y podemos comer de todo lo que Dios nos permite, ¿no? Si acaso los únicos que tienen prohibidos alimentos, bueno, son los judíos, ¿no? Pero pues ninguno de nosotros somos judíos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los judíos sí tienen alimentos prohibidos, pero para todo el resto de las personas que no somos judías, la palabra de Dios dice que bendigamos los alimentos y que los comamos con acción de gracias. Por ejemplo, la moronga, ¿no? Que es sangre, ¿no? Es sangre, y Dios prohíbe que comamos la sangre. Amén. De hecho, sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a ver cómo se va a dar esto de la apostasía, cómo se dará. Sí, ¿sabe cómo? A través de las religiones. A través de las religiones, porque hay tantísimas religiones que cada una nos quiere confundir, que cada una nos quiere jalar, ¿no? Y muchas personas dicen, al final de cuentas todos los caminos conducen a Dios. Pero sabemos que no es cierto. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y quiero darle este dato, si quiere anótelo. En el mundo hay más de 4,200 religiones. En el mundo hay más de 4,200 religiones. Vámonos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Amén, buenos días. 4, y vamos a leer del 1 al 5. Bien fuerte, por favor, Pili. Sí. 2 de Timoteo. Ok. Ya iba a salir llorando. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Amén. Vamos a ver entonces que a través de muchas religiones, ¿verdad? Es que se va a dar esto de la apostasía, es que van a apartar a muchas personas de la verdad, ¿sí? Van a confundir a muchas personas del camino de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? Dice que vendrá el tiempo en donde no sufrirán la sana doctrina. No, en pocas palabras, conforme nos acerquemos más al regreso de nuestro Señor Jesucristo, en muchas iglesias se va a diluir la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto es muy clave, hermanos, porque miren, les voy a dar un ejemplo. Si la gente en el mundo quiere oír de Buda, ¿a dónde va? Con los budistas, ¿cierto? Si la gente en el mundo quiere oír, ¿cómo llamarle? Motivación humana, ¿a dónde recurre? ¿A los coaches? ¿A dónde más? A las conferencias, ¿no? Que se dan acerca de motivación, ¿verdad? Y si las personas quieren escuchar hablar de Cristo, vienen a la iglesia cristiana, ¿verdad? Sin embargo, en muchas iglesias ya no se habla de Cristo, se habla de motivación, se habla de filosofías, de pensamientos, y en toda la predicación escuchaste a lo mucho un versículo nada más. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Entonces, vendrán tiempos en donde se va a diluir tanto la sana doctrina, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no?, que en algún congreso escucho a una persona predicando y digo, ¿y cuándo nos va a hablar la palabra de Dios? ¿No? O sea, habla de sus experiencias, habla de cuentos, de fábulas, de muchas cosas, pero no nos hablan de la palabra. ¿Sí estamos? Y nosotros, para no apartarnos de la verdad, tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? En la iglesia tiene que abundar la palabra de Dios. Amén. Dice en el 4 que se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra cosa importante en el versículo 3 es que dice que tendrán comezón de oír. Entonces se amontonarán, maestro, conforme a sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Voy a buscar la religión que me acomode. ¿Sí? Muchas personas no quieren, se resisten a la verdad del evangelio porque saben que les demanda santidad. Sí, yo le predicaba a un amigo en la universidad y le predicaba la palabra y le decía, vamos a aceptar a Cristo, ¿no? Y él me decía, no. Y después le volví a predicar y ¿quieres recibir a Cristo? Y lo pensaba y decía, no. Y después de predicarle muchas veces, le dije en una ocasión, oye, te he predicado muchas veces de la palabra y tú sabes que la palabra es verdad porque ya la has escuchado y en tu espíritu sabes que es verdad. Y me dice, sí,
sí sé lo que me dices es verdad. Le digo, ¿por qué no quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y me respondió y me dice, porque tendría que cortar a mis novias. Y tendría que dejar de ir a las parrandas. Y tendría que, o sea, saben, ¿no?, lo que implica. Entonces, como no quieren renunciar a eso, ¿verdad? Dicen, mejor sigo en mi camino, y se buscan una religión o se buscan una secta conforme a sus concupiscencias, es decir, que les permita dar rienda pues a su carne, ¿no? Algunas personas me he encontrado que dicen, no, pues a mí me gusta mucho reunirme en tal religión porque me dejan tomar y me dejan fumar, ¿no? Otros, me gusta en tal religión porque pues no me exige nada, ¿verdad? Entonces, conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, se acomodan a una religión. ¿Y qué cree? Que es al revés. Nosotros tenemos que adaptarnos a la voluntad de Dios, ¿sí? No hacer a un Dios conforme a nuestra imagen, conforme a nuestro deseo, sino al contrario, nosotros buscar crecer y ser el reflejo de Dios. Que la gente cuando te vea, vea a Cristo en tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes promoverán la apostasía? ¿Quiénes promoverán la apostasía? Personas que distorsionan o que contradicen la palabra. ¿Sí? Hay personas que distorsionan la palabra. ¿Para qué? Para sus propios fines, ¿verdad? ¿Quiénes más? Personas que se acomodan una religión para sus propios objetivos. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 15:1. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 5. ¿Quién me puede ayudar a leer? 15:1, por favor. Hasta ahí. Entonces se dan cuenta, o sea, apenas comenzaban a predicarse la palabra de Dios a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles es todo el pueblo que no es judío, ¿sí? En la Biblia se habla de judíos y gentiles, ¿sí? Entonces dice que algunos enseñaban que si no se circuncidaban los nuevos creyentes, no podían ser salvos, ¿no? Entonces ya estaban enseñando algo que ni siquiera Jesús demandaba. Jesús nunca dijo que la gente se tenía que circuncidar, ¿verdad? Para creer en Él. Pero había personas que ya estaban diciendo que era necesario circuncidarse. Vamos a ver en el versículo 5. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Sí. Amén. Entonces estamos viendo que hubo fariseos que se convirtieron a Jesús, ¿no? Pero el problema es que ya también les estaban pidiendo y ya estaban obligando a los creyentes a que tenían que seguir bajo la ley. Y ahora vivimos nosotros bajo la gracia de Dios. Ya no vivimos bajo la ley porque la ley es imposible de cumplir. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito más adelante. Vámonos al versículo 10. Ok, ¿cuál es su nombre? María, por favor. Amén. Entonces aquí Pedro le dice a los apóstoles, ¿por qué vamos a obligar, verdad, a los gentiles a que cumplan todas las exigencias de la ley? Que ni siquiera nosotros, los que son judíos de nacimiento, ni siquiera ellos podían cumplir con todas las exigencias de la ley. ¿Por qué les vamos a obligar a los gentiles? Y ahora vamos al versículo 19 y 20. Ahí mismo, 19 y 20. ¿Usted cuál es su nombre, perdón? Pilar, por favor.
Hasta ahí. Entonces ahí vemos la conclusión a la que llegaron los apóstoles. Sí, o sea, los nuevos creyentes no tienen que cumplir toda la ley judía. ¿Estamos? Porque es imposible. Imagínense, tendríamos que guardar el Shabbat, ¿no? Tendríamos que guardar todas las festividades. Tendríamos que alimentarnos de comida kosher, todos los alimentos que son permitidos para los judíos. Tendríamos que hacer una cantidad de cosas que ni siquiera los judíos de nacimiento podían cumplir, porque eran muchas las exigencias. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Que no se les inquiete, solamente que se abstengan ¿de qué? De idolatría. Diga conmigo idolatría. Diga conmigo, la idolatría está prohibida por la palabra de Dios. Amén. Entonces está clarísimo aquí en la Biblia y hay muchas partes, muchas porciones de la palabra que nos habla que la idolatría la aborrece Dios, ¿sí? Dios aborrece la idolatría. Número 2, de fornicación, ¿sí? La fornicación tiene dos ramas. Cuando son solteros se llama solamente fornicación, y la segunda rama es cuando ya están casados y tienen relaciones fuera del matrimonio, se llama adulterio. Entonces también la palabra nos dice que no forniquemos en cualquiera de sus derivaciones, ¿sí? Si somos casados no tenemos que adulterar, y si son solteros o solteras no tienen que fornicar. ¿Estamos? Número 3, de ahogado y de sangre, ¿sí? ¿Qué es ahogado y sangre? Pues bueno, las dos tienen que ver con la sangre. O sea, sangre es comer sangre directamente, como decía la pastora, moronga, ¿no? Por ejemplo, la moronga o alimentos que son a base de sangre, ¿sí? Y ahogado tiene que ver también con la sangre. Es cuando comemos la carne que hasta se le está escurriendo la sangre, ¿sí? Entonces no podemos comer así la comida, porque dice la palabra que la vida está en la sangre. Entonces aún la carne tiene que estar bien drenada. Amén. O sea, eso es lo que Dios nos pide. Sí, que respetemos también. O sea, se sacrificó un animal para que nos alimentemos, pues al menos que su sangre se escurra bien, ¿verdad? Porque ahí estaba su vida. Amén. Entonces estamos viendo que las personas que promueven la apostasía están promoviendo cosas que no nos pide la palabra de Dios. No nos los pide la palabra de Dios, pero la gente exige como si tuviéramos que hacerlo, y para eso hay que conocer bien la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios nos pide y qué es lo que nos pide el hombre. ¿Qué nos pide Dios y qué nos pide la religión? Es muy diferente. Amén. Y lo que nos pide la religión no estamos obligados a hacerlo, porque el que está en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sí, y tenemos que amar a Dios y tenemos que servir a Dios con completa libertad, ¿sí? Por ejemplo, ahí a los servidores en la iglesia, a veces me dicen los servidores, no voy a poder ir a servir. No se preocupe, hermano, no se preocupe, ¿no? Y otros servidores me dicen, pastor, tengo un compromiso. Atienda su compromiso, ¿no? Y a veces otras personas me dicen, no, pastor, tienes que exigirles, tienes que decirles que vengan, que sirvan, que... Les digo, no, porque para servir a Dios se tiene que hacer con completa libertad, ¿sí? Y entiéndase en buen sentido, si quieren servir, gloria a Dios, y si no, llego 2 horas antes a la iglesia y me pongo a hacer todo lo que sea necesario, pero tenemos que servir con absoluta libertad. Amén. Diga conmigo, en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora, actualmente hay una corriente, les digo, hay más de 4,200 religiones, les dije. Pero bueno, hablando actualmente del cristianismo, hay una corriente actual en donde a los cristianos se les está judaizando, ¿sí? O sea, hay personas que ya están queriendo judaizar a los cristianos. ¿Qué es esto? Esto que estamos leyendo. O sea, hacerlos que guarden cosas que ya no nos exige la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ya les dicen a los cristianos, ¿sabes qué? El cristianismo no está correcto, tienes que aprender hebreo, tienes que comer comida kosher, ¿no?
tienes que guardar el Shabbat y empiezan con cosas y de repente hay personas que ya se sienten judíos. Y quiero decirles que están incurriendo en un grave error, porque judíos solamente son o los judíos de nacimiento o que tienen una mamá judía. Si no cumplen con ese requisito, no pueden ser judíos aunque se digan judíos. Entonces cuidado, porque hay una corriente bien fuerte en estos tiempos que quieren judaizar. ¿Estamos? Sí, entonces, y otra de las cosas es que hay personas que se pueden convertir al judaísmo, pero para convertirse al judaísmo son muy elitistas, reciben a gente de mucha capacidad económica, ¿sí? Número uno. Y número dos, cuando se convierten al judaísmo tienen que renunciar a Jesús. El judaísmo no acepta a Jesús como su Salvador. Así que, y además dice la palabra de Dios, Dios ya nos libró del yugo de la ley, ¿no? ¿Por qué va la gente otra vez a ponerse el yugo de la ley? El único que cumplió la ley fue Jesús. Sí estamos en el mismo sentir, hermanos. Ahora, ¿contra quiénes será la apostasía? ¿Contra quiénes será ese engaño? Vámonos por favor a Mateo 24, 23. Mateo 24, vamos a leer 23 y 24. Sí. Y el 24 también, por favor. Amén. Entonces, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo Jesucristo está profetizando cómo serán los últimos tiempos. Usted puede leer todo Mateo, todo el capítulo 24. Y Jesús está diciendo cómo serán los últimos tiempos. Y una de las características de los últimos tiempos es que habrá muchos falsos cristos. Y habrá muchos falsos profetas. ¿Sí? Y eso es una realidad. O sea, aunque usted no lo crea, hasta la fecha hay personas que se dicen ser Jesús, que se dicen ser Cristo. Y lo más increíble es que logran engañar a muchas personas. Es lo más increíble. Había últimamente una persona que se decía que era Jesucristo. No recuerdo de qué países, en Sudamérica. Creo que era en Costa Rica, no recuerdo bien. Pero la gente le decía, no le cuestionaba, obviamente los que no creían en él, pero ¿cómo puede ser Jesús si tú te drogabas, no? Eras un cocainómano, ¿sí? Y eres un drogadicto, un adúltero, y le señalaban toda su lista de errores. ¿Y sabe cuál era su respuesta? Su respuesta era, lo que pasa es que yo no me había dado cuenta de que yo era Jesús. Pero cuando me di cuenta de que era Jesús, ya no hago eso. Y tiene una religión que alcanzó a miles de personas, miles de personas. Y esa persona ya murió. No, pero increíblemente sus seguidores todavía siguen, ¿no? Y este falso Jesús decía que la gente podía hacer lo que quisiera, ¿no? Que por eso Jesús ya había pagado el precio de los pecados, entonces ya podían pecar libremente, podían hacer lo que sea, porque Jesús ya había pagado el precio de los pecados. Pues imagínense, eso es algo muy cómodo, ¿verdad? Pero ¿qué cree? La palabra de Dios dice que debemos vivir en santidad y que ahora somos nuevas criaturas. Sí, y el que mentía ya no debe de mentir, y el que robaba ya no tiene que robar, sino que trabajar, ¿verdad? Y el que era iracundo ahora tiene que ser una persona pacífica, ¿sí? Una persona amable. Diga conmigo, somos nuevas criaturas, ¿sí? Diga conmigo, las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor Jesús?
Así es, el Señor nos fortalece, ¿verdad? El Señor nos fortalece porque pues estamos expuestos a muchas tentaciones, ¿no? Todos, 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 todos. ¿Sabe hasta cuándo vamos a estar expuestos a las tentaciones? Hasta el último día de nuestra vida. Sí, o sea, sí es cierto que es más fuerte en los jóvenes, es cierto, es más fuerte en los jóvenes. Pero las personas adultas no estamos exentos, ¿verdad? Ha habido personas, abuelitos que tienen más de 80 años, ¿no? Y ya me voy a divorciar de mi esposa. ¿Por qué, abuelito? Me conseguí otra más joven, de 70 años. O sea, el pecado y las tentaciones se van a dar hasta el último día de nuestra vida. Sí, pero por la sangre de Cristo somos más que vencedores. Sí, la palabra también nos da el consejo sabio para escapar de las tentaciones. Sí, le estaba dando un consejo apenas a un varón que me decía que tenía tentaciones de ser infiel, ¿no? Y yo le decía, pues es que tienes que, la Biblia dice, huye de la fornicación. Si ves que una chica te está coqueteando, quítate de ahí. No te quedes ahí reprendiendo, te reprendo, Satanás, ¿no? Y te quedas ahí, porque vas a caer. Dice la palabra, huye de la fornicación. Sí, lo que tienes que hacer es quitarte de ahí, ¿verdad? O sea, si es una persona que tienes que ver constantemente, preséntale a tu esposa. Sí, o sea, hay mucha sabiduría en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salir victoriosos de cualquier tentación. ¿Amén? Ok. Vamos, ¿quiénes apostatarán? ¿Quiénes apostatarán? Bueno, vimos que aún los escogidos, ¿verdad? En Mateo 24 dice, falsos profetas, y observe, dice, harán grandes señales y prodigios. Entonces la gente dice, vente a mi religión porque te prometo que esta virgencita sí hace milagros. ¿Verdad? Es bien milagrosa. Pues no es nada extraño, dice la palabra que harán, ¿verdad? Señales y prodigios. Harán señales y prodigios. Dice la palabra de Dios no nos dice los conocerán por los milagros que hagan. No, los conocerán por cómo predican, por cómo cantan, dice por sus frutos. Por los frutos. Yo les decía a los hermanos en la iglesia, podré predicarles, podré gritarles, podré cantar, ¿verdad? Todas las alabanzas, podré hacer muchas cosas, pero mi esposa y mis hijos son mi carta de presentación. Amén. Por los frutos los conoceréis. Entonces no se deje deslumbrar por milagros, por prodigios, porque aún hasta el enemigo hace milagros y prodigios, ¿no? Y recuerden que también llegarán muchos delante del Señor y le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos. ¿Y qué les dirá el Señor? No, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y bueno, y al final de este versículo dice que engañarán, pero ponga atención, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice, si fuere posible. En pocas palabras, los escogidos no serán engañados, los escogidos no serán engañados. Dígale al que está a su lado, a quien está a su lado, dígale, los escogidos no serán engañados. Más bien aquí lo que nos dice la palabra es el nivel de engaño, el nivel de astucia que si fuere posible, tratarían de engañar a los escogidos. Sí, o sea, pondrán a dudar a los escogidos, pero los escogidos no serán engañados. ¿Quiénes sí serán engañados? Acompáñenme a segunda de Tesalonicenses 2:9. Sí, del 9 hasta el 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Por favor, Pili.
Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Amén. Entonces aquí estamos viendo quiénes sí serán engañados, ¿no? Y vuelve a decir que serán engañados con poder, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Pero ¿quiénes? Todos los que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿no? En pocas palabras, o sea, los que apostatarán son los que dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, entonces Dios nos guarde, pero de todos los que vienen a la iglesia, no todos son escogidos, ni todos serán salvos, ¿verdad? Pero que Dios nos guarde porque estamos en una muy buena iglesia. Sí, ustedes están en una muy buena iglesia. Amén. Y luego dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sí, y eso es cierto. Yo conocí a un hombre, me tocó trabajar con un hombre que íbamos a la misma iglesia hace muchos años. Trabajábamos en turismo, llevábamos excursiones a diferentes partes, a Acapulco, a Veracruz, a Guadalajara, a varias partes de la República. Sacábamos viajes a universitarios o a personas que contrataban las excursiones. Y este hombre me decía, ¿no? Yo siendo adolescente joven, como de unos 16 años más o menos, me decía, vamos a la fiesta con ellos, porque en las excursiones pues se iban a la disco, ¿no? Y a todos los placeres y todas las cosas, ¿no? Y él me decía, vamos, y yo le decía, ¿cómo crees? Somos cristianos. Y me decía, el domingo pedimos perdón a Dios. Pero yo pensé que me estaba bromeando, les prometo que pensé que me estaba bromeando. Y el primer mes se contuvo porque yo estaba ahí. No, pero ya después me dijo, vamos, mira, hay chavas ahí, ¿no? Y él era un hombre casado, ¿no? Yo en ese momento estaba soltero, pero aún así, gracias a Dios, siempre me guardé, ¿no? Este era un hombre casado y me dice, vamos, mira, nos están invitando las chavas. Y le digo, no, nosotros somos cristianos, no podemos participar de eso. Y que sí se va, él sí se va. Y vi que vivía una vida desenfrenada. No, pero en la iglesia, ¿qué cree? Con las manos levantadas y con lágrimas escurriéndole. Yo cuando lo veía pensaba, lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe por qué se les dice lágrimas de cocodrilo? Porque cuando están devorando a su presa, les escurren lágrimas. En pocas palabras, están haciendo maldad y les están saliendo las lágrimas. Entonces, debemos de ser cristianos no solamente en la iglesia, sino cada segundo de nuestra vida. Sí, amar a Cristo con todo. Sí, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Amén. Entonces, volviendo a preguntarles, ¿los escogidos se van a perder? ¿Los escogidos van a apostatar? No. No, los escogidos no. El poder de engaño será tan fuerte que pondrán a dudar a los escogidos, ¿verdad? Pero no se van a perder, no van a caer en ese engaño. ¿Quiénes sí se van a perder? Los que están en la iglesia, pero que realmente nunca se convirtieron, que realmente nunca, Jesucristo nunca fue su Señor y su Salvador. Sí, que vivían todavía conforme a sus concupiscencias, que no obedecieron. Amén. Ahora la pregunta final, ¿cómo protegernos de la apostasía? ¿Cómo protegernos
de la apostasía. Primer punto, conociendo la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, nadie te podrá engañar. Amén. Porque aun cuando escuches una predicación y de repente como que algo no te suena, ¿no te ha pasado? Entonces, mientras tú conoces más la palabra de Dios, vas a poder discernir lo que es la verdad de lo que es la mentira. ¿Sabe? Es como en los bancos. En los bancos, ¿sabe cómo reconocen los billetes falsos? Porque a las personas a los que están recibiendo el dinero, los entrenan conociendo los billetes verdaderos. Les dicen, mira, esta es la textura, ¿no? Estas son las características, el color. Y manejan tanto dinero que sienten cuando uno no es la textura o algo es diferente. ¿Sí me explico? Entonces no los ponen a reconocer billetes falsos, sino que les muestran cuáles son los verdaderos. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, si usted conoce la verdad, usted va a detectar rapidísimo la mentira. Y mientras usted se desarrolle más estudiando la palabra de Dios, su discernimiento aumentará. Amén. Segunda de Pedro 1:19. Es unos libros antes del Apocalipsis. Segunda de Pedro 1:19. Amén. Entonces dice que tenemos la palabra profética más segura. Todo lo que Dios le quiera decir está en la palabra de Dios. Y si usted conoce la palabra de Dios y usted tiene comunión con Dios, si una persona se le acerca, ¿no? Y le dice, Dios te dice esto, usted va a discernir si es cierto. ¿Por qué? Porque si usted está en comunión con Dios, Dios le va a confirmar la palabra que Dios ya le ha hablado. ¿Sí? Y si no, aguas, ¿no? O sea, no debemos de creer, no todos los que se dicen profetas son profetas. No todos los que se dicen siervos son siervos. Sí, entonces esto es clave porque tenemos que discernir la palabra de Dios. Y dice aquí, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Cualquier cosa que Dios le quiera hablar va a ser respaldada por su palabra. No puedo profetizar algo que no está en su palabra. Por ejemplo, una persona profetiza y dice, Jesucristo va a llegar a China en el año 2020. Y usted conoce la palabra y dice la palabra que el día y la hora nadie la sabe, dice ni aún los ángeles, sino solamente el Padre. Amén. Pero si no conoce la palabra, no muchos empiezan a vender todas sus cosas para irse a China, ¿verdad? Y para ir a esperar a Jesús en el 2020. Entonces cuidado, cuando venga Jesús, esté en donde esté, vamos a ser arrebatados. Amén. Número 2, predicando la palabra de Dios, no opiniones, diga conmigo, no opiniones humanas. Gálatas 1:11. Gálatas 1:11 y 12. Uno, 11 y 12. ¿Y el 12? Amén. Entonces, predicando la palabra de Dios. Si vamos a predicar, tiene que ser la palabra de Dios, no una opinión personal. Estaba dando consejería a un matrimonio, me exponían su problemática y les dije, miren hermanos, tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Y después les aclaré, pero no es porque yo lo diga.
Yo les estoy dando un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Percibimos las cosas de diferente manera, pero en la palabra de Dios no hay error, no hay falla. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios. Número 3, no le añadas ni le quites a la palabra de Dios. Vamos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18. Sí, así es. ¿Y el 19? Amén. Entonces no hay ni que aumentarle ni quitarle. Sí, la palabra tal y como es. Josué 1:7. Amén. ¿Qué dice? No te desvíes de la palabra ni a derecha ni a izquierda. También es un mandamiento. Tenemos que permanecer en la palabra. Permaneciendo en la palabra de Dios no vamos a apostatar. ¿Sí? Al desarrollar discernimiento, acompáñenme a 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Ya casi terminamos. ¿Y el 3 también? Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? No se dejen mover fácilmente, ¿sí? En su forma de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera algo de parte de Dios. Dice la palabra que el enemigo se viste como ángel de luz. Sí, y también tenemos que discernir porque también caemos, ¿saben? A veces con personas que son muy místicas. Personas que son muy místicas, ¿no? Y como las vemos tan místicas, creemos que son personas de Dios. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Vienen personas muy místicas y empiezan a decir, oh, me estoy recibiendo una palabra, y hacen cosas místicas, ¿no? Déjame decirte, hermano, ¿no? Y como hacen cosas así tan extrañas, uno da por hecho que eso es de Dios y no es cierto. No es cierto. ¿Sabe? La palabra de Dios muchas veces es muy sencilla, muy sencilla. Pero las personas quieren buscar algo extraordinario, algo muy rimbombante, ¿verdad? Y a veces la palabra de Dios es tan sencillísima, tan sencilla, ¿no? Como decir, hermana, que Dios le bendiga, ¿no? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, le acompañe, ¿verdad? Que Dios le dé gozo, ¿verdad? Le dé amor, plenitud, paz. Y ya eso es algo sencillo. Entonces no nos dejemos engañar por personas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Elías y Naamán? Naamán era un leproso, ¿verdad? Y era una persona muy, muy importante, ¿no? Y vino con Eliseo. Y cuando se acerca, cuando llega a la casa del profeta,
Dice que ni siquiera lo recibió el profeta. Le mandó decir, ve y báñate 7 veces en el río Jordán, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo Naamán? Yo pensé que me iba a recibir, que iba a hacer algún prodigio, que iba a hacer algo, ¿no? Y luego ni siquiera me recibió, mandó a alguien y me mandó a bañar. ¿Y qué le dijeron a ese capitán? Pues obedece, ¿no? O sea, si te hubiera dicho alguna cosa extraordinaria, hubieras obedecido. ¿Qué tal si te hubiera pedido toneladas de oro, ¿no? Vestidos lujosos, calzado y cosas como un precio? ¿No lo hubieras dado? Seguramente sí lo hubiera dado, era un hombre muy poderoso. Dice, pero nada más te pidió que te bañaras en el río. ¿Sí? Otro ejemplo es cuando Elías estaba en esa cueva escondido y que quería escuchar la voz de Dios, y dice que hubo un gran terremoto, dice, pero Dios no estaba en ese terremoto. Luego un gran viento, pero Dios no estaba. Después torbellinos, y Dios no estaba en esos torbellinos. Y luego dice, y después un soplo apacible, un aire, una brisa suave. Y dice, y el Señor estaba ahí. Y el Señor le dio su palabra desde esa brisa suave. ¿Qué quiere decir? A veces corremos peligro de apostatar. ¿Por qué? Porque andamos buscando cosas demasiado rimbombantes cuando Dios nos da una palabra sencilla a través de nuestros pastores. Amén. Entonces tengan mucho cuidado. Hermana, quiero orar por ti. ¿Le puede decir a mi pastor? ¿No? A ver, vamos con mi pastor, ¿no? Y ya nuestros pastores autorizan o no autorizan, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me preguntaban acerca de una situación en la iglesia, ¿no? Y yo les dije, bueno, si me hubieran consultado, yo les habría dicho, no caigas en esto, no te dejes engañar, si me hubieran consultado. Pero jamás me consultaron, ¿no? Y ahorita están los problemas, están las situaciones. Cuando nosotros consultamos, dice la palabra de Dios, el pastor conoce a sus ovejas, ¿no? Y por ahí se da una situación en donde le pidieron prestado una cantidad fuerte a una persona, ¿no? Y después ya no le estaban pagando. Le dije, ¿quién te pidió el dinero prestado? Tal persona. Digo, no te va a pagar. ¿Por qué dice eso, pastor? Es un estudiante, no tiene poder adquisitivo. A lo mejor con trabajos tiene para los camiones para irse a la escuela. No te va a pagar esa cantidad. ¿Para qué te los pidió prestado? Ah, es que quería comprarse un celular. Dije, no me digas que lo compraron en Electra o en Coppel. Sí, pastor, ¿cómo sabe? Le dije, vas a hacer esto. Ve, pídele el celular y regrésalo. Y a lo mejor te van a sancionar, pero paga esa sanción y vas a perder menos que todo lo que se va a acumular de intereses y todo, y los corajes que vas a hacer. Le dije, ya perdiste, mejor pierde lo menos que sea posible. Y obviamente pues también hubo una corrección para el otro joven, ¿no? Y también le dije, vas a pagar, yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a pagar. Porque dice la palabra de Dios, el impío pide y no paga. Wow, qué tremendo. No, pero a lo que voy es, hay que saber y hay que conocer la palabra de Dios para no apostatar. Último, consulta a tus pastores. Muchas veces cuando hay algo que nos confunde, hay personas que se confunden y nunca lo expresan a sus pastores. ¿Y qué hacen? Simplemente se apartan, simplemente se van de la iglesia porque no entendieron algo. O escucharon un rumor, o escucharon un chisme. ¿Sabe? Los pastores nunca hablamos mal de la gente. Pregúntese usted de quién hemos hablado mal, ¿no? Y hay personas de aquí que ya no me conocen. ¿Les he hablado mal de alguien? ¿Me saben chismes en los que esté involucrado? Sin embargo, hay personas que hablan sin medir, ¿no? Sin medir el daño que pueden causar en el pueblo de Dios.
Entonces, cuando usted no entienda algo o usted escucha algo y le esté confundiendo, tenga la libertad de acercarse a sus pastores. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir permanecer en la palabra y no apostatar.